Imagina que estás en el año 711, en la península ibérica. El reino visigodo está más dividido que un cuerpo en una clase de anatomía. El rey Rodrigo tiene más enemigos que seguidores y de repente, desde el otro lado del estrecho, aparece un ejército norteafricano. Y aquí viene la pregunta: ¿cómo es posible que en tan pocos años gran parte de la península ibérica pasara de estar bajo control visigodo a pasar a manos del mundo islámico? Hoy vamos a hablar de la conquista árabe de la península ibérica. Pero, spoiler histórico, la conquista no fue árabe, ni España existía como España, ni la cosa fue tan simple como Beni Bidi Vici. Así que ponte cómodo, porque hoy tenemos reyes visigodos, generales bereberes, pactos sospechosamente convenientes, una batalla decisiva y el nacimiento de Al-Ándalus. Bienvenidos al siglo VIII, el momento en el que la península ibérica cambió de capítulo histórico como quien cambia y pasa a una nueva temporada de Netflix. En el año 711 no existe España como país moderno. Lo que hay es un reino visigodo que tiene su capital en Toledo y controlaban desde Toledo gran parte de la península ibérica. Toledo sería algo así como el Génova del PP. ¿Y quiénes eran los visigodos? Los visigodos eran un pueblo germánico que se habían asentado en la península ibérica después de la caída del Imperio Romano de Occidente. Y durante un tiempo consiguieron mantener un estado muy potente, pero hacia comienzos del siglo VIII la cosa estaba peor que el problema de la vivienda en España. El problema principal de los visigodos era siempre problemas internos. Los visigodos tenían una habilidad especial para tener problemas entre ellos. Eran como el gran hermano de aquella época. Pero básicamente, el rey Wititza muere en el año 710. Después de su muerte ponen a don Rodrigo como rey. Pero no todo el mundo está contento con Rodrigo siendo rey. Hay muchos que están a favor y otros muchos que están en contra de que él sea el rey. Traducción: el reino tenía dos caras, los que apoyaban a Rodrigo y los que no. No sé si esto os suena a algo. Y como siempre, o casi siempre, suele pasar, cuando un reino está dividido, hay ojos que miran desde fuera para poder meter mano. En este caso, también pasó. Habían ojos, concretamente en el norte del Mediterráneo, que ya estaban apuntando hacia la península ibérica. Ahora miramos al otro lado del estrecho de Gibraltar. A comienzos del siglo VIII, el califato omeya se había extendido de forma muy potente. Se había extendido por todo Oriente Medio y también por el norte de África, cambiando por completo la hegemonía del mundo mediterráneo. En el norte de África, el gobernador omeya era Musa Nasser, y bajo su autoridad estaba Tariq Chuyay, un comandante ojo de origen bereber. El nombre de Gibraltar en realidad viene de Tariq. Su etimología significa algo así como Jabal Tariq, que en árabe significaría la montaña de Tariq. Así que cuando estamos diciendo Gibraltar, en realidad estamos diciendo la montaña de Tariq. Tariq cruza el estrecho en el año 711, concretamente con un ejército formado por bereberes. Por eso decía al principio que esta conquista no fue puramente árabe. No estamos hablando de una invasión de millones de soldados. El ejército de él en aquel momento era bastante reducido, móvil, pero muy decidido. Tariq cruzó el estrecho en el 711 y aprovechó la oportunidad que le dieron los visigodos, ya que estaban completamente rotos entre ellos y muy divididos. Y llegamos así al momento decisivo, la batalla de Guadalete en el 711. La parte visigoda que va en contra del rey don Rodrigo pide refuerzos a los árabes y bereberes que se encuentran en el califato omeya. Así Tariq cruza el estrecho para poder dar refuerzo a estas tropas. Tradicionalmente se habla de la batalla de Guadalete, aunque realmente no está claro en qué lugar exactamente tomó lugar esta importante batalla. Lo que sí sabemos es que Rodrigo se enfrenta a las tropas de Tariq y pierde además de forma estrepitosa. No se sabe más de don Rodrigo, no se sabe si murió en la batalla, si escapó, no se sabe nada después de esta batalla de Guadalete. Lo que sí sabemos es que los árabes vieron que como los visigodos eran bastante débiles, tenían la oportunidad de poder expandirse más e ir en contra de ellos más adelante. Como los visigodos ya no tienen una cabeza que pueda dirigirlos, todo se desmorona de una manera muy rápida. Si cae el rey y el reino está dividido, ¿quién da órdenes? ¿Quién organiza la defensa? ¿Quién decide si una ciudad resiste o negocia? Y cuando nadie manda claramente, el invasor se mueve rápido y tiene una ventaja enorme. Esto fue lo que aprovechó el ejército de Tariq. La batalla de 711 no fue solo una victoria militar, fue un golpe que abrió la puerta a casi toda la península ibérica para los árabes. Fue como quitar la pieza equivocada en una torre de Jenga. La torre ya estaba temblando, Tariq solo empujó en el momento preciso. Como he dicho, después de vencer a Rodrigo, Tariq no se queda quieto, avanza hacia el interior. Córdoba cae. Toledo, la capital visigoda, también acaba con muy poca resistencia.
La conquista fue rapidísima. Muchas ciudades y élites locales tomaron decisiones pragmáticas. Algunas resistieron, otras pactaron, otras simplemente no tenían capacidad para defenderse. Y en un mundo medieval, si el poder central desaparece, las ciudades muchas veces hacen cálculos de supervivencia. Resistimos y quizás nos arrasan, o negociamos y conservamos propiedades, cargos y tranquilidad. Además, no debemos imaginar la conquista como una ola uniforme donde todo cambia de un día para otro. Hubo pactos, rendiciones, acuerdos con élites locales y zonas que mantuvieron estructuras anteriores durante mucho tiempo. En resumen, Táric jugó una partida rápida: derrotar al rey, avanzar hacia las ciudades clave y aprovechar la falta de coordinación visigoda. Pero ahora aparece otro personaje muy importante: Musa ibn Nusayr. Musa era el superior de Táric, era el jefe de todo África del Norte del califato omeya, y cuando ve lo que está pasando en la península ibérica, decide también cruzar el estrecho de Gibraltar. Musa llega con más tropas y participa en la consolidación de la conquista. Su objetivo no era solo saquear o hacer una incursión rápida, sino organizar el control del territorio, y esta parte es fundamental. Lo que quizá empezó como una expedición o una intervención aprovechando la crisis visigoda terminó convirtiéndose en una ocupación duradera. La península ibérica se incorpora al mundo político islámico bajo el nombre de Al-Ándalus, y lo que parecía una campaña militar se convierte en el inicio de una nueva etapa histórica que durará siglos. La conquista de 711 no fue solo un cambio de bandera, fue el inicio de Al-Ándalus, una de las etapas más importantes de la historia de España. Al principio, Al-Ándalus fue una provincia independiente del califato omeya. Más tarde, con la caída de los omeyas de Oriente en Siria, un príncipe llamado Abderramán I llegaría a la península ibérica y formaría el Emirato Independiente de Córdoba en el 756. ¿Qué cambió con el Andalus? Primero, cambió la política. La península pasó a formar parte de un mundo islámico conectado con el Mediterráneo, el norte de África y Oriente. Después, cambió la cultura. Llegaron nuevas influencias lingüísticas, arquitectónicas, científicas, agrícolas y comerciales. Y cambió también, por supuesto, la religión, aunque de forma muy gradual. La población no se convirtió al Islam de golpe. Durante mucho tiempo convivieron musulmanes, cristianos y judíos. Esa convivencia no fue siempre pacífica ni igualitaria. Convivieron bajo nuevas jerarquías legales y sociales, pero tampoco fue una separación absoluta. Fue compleja, cambiante y llena de matices. Desde ese momento, la historia medieval ibérica estará marcada por la relación entre los territorios islámicos de Al-Ándalus en el sur y los territorios cristianos del norte. Esa relación incluirá guerras, pactos, comercio, alianzas, influencias culturales y, con el tiempo, lo que después se llamará la Reconquista. Pero cuidado, no debemos contar 8 siglos de historia como si todo fuera una película de cristianos contra moros. La realidad fue muchísimo más complicada. Hubo cristianos aliados con los musulmanes, musulmanes aliados con los cristianos, guerras entre musulmanes, guerras entre cristianos y señores medievales haciendo lo que mejor sabían hacer: buscar poder, tierras y dinero. La conquista de 711 abre una etapa larguísima, diversa y fascinante. ¿Qué fue realmente la conquista de 711? No fue simplemente una invasión de musulmanes contra españoles. De hecho, ni todos eran árabes, ni España existía como país moderno. Fue una conquista impulsada por el califato omeya, por tropas bereberes y por un reino visigodo que estaba en decadencia. Táric cruzó el estrecho en el momento preciso. Rodrigo representaba un poder bastante cuestionable. La derrota visigoda abrió las puertas a los árabes y a las principales ciudades de la península ibérica, y los pactos locales hicieron el resto. En pocos años nació Al-Ándalus, una realidad política y cultural que marcaría profundamente la historia de la península ibérica y de España. Fue el resultado de un reino dividido, un ejército decidido y una serie de decisiones rápidas que cambiaron la historia de España. Así que la próxima vez que escuches "en el año 711 llegaron los árabes", ya sabes que detrás de esa frase hay mucho más. Hay visigodos en crisis, hay bereberes cruzando el estrecho de Gibraltar, hay un rey desaparecido, hay ciudades negociando con los árabes y hay una península entera pasando a una nueva etapa. En el siguiente vídeo veremos cómo era el Emirato de Córdoba, quién era Abderramán I y cómo Al-Ándalus pasó a ser una potencia medieval. Nos vemos en el próximo vídeo.